Bendiciones a todos, amados hermanos. Nuevamente estamos llegando hasta sus hogares a través de este medio para llevar la bendita palabra de Dios este nuevo día. Hoy vamos a estar viendo un tema bien precioso, bien lindo, que se llama Buena Tierra. Solo que este tema o el nombre de este tema está en forma de pregunta. Eso quiere decir, ¿somos nosotros buena tierra? Y definitivamente que hoy vamos a seguir aprendiendo más del Señor. Vamos a entender que Dios quiere siempre seguir hablando a nuestra vida, quiere seguir edificándonos, y para eso pues obviamente nos da su bendita palabra para que nosotros podamos pues vernos a través de ella. Te quiero comentar que es muy importante que nosotros podamos compartir estos temas para que las demás personas puedan entender y puedan saber cuáles son las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Hoy estuve leyendo quizás como un meme, vamos a decirlo así, en donde decía Charles Spurgeon, que fue el príncipe de los predicadores del siglo XVIII, solo para que tú tengas una idea. Él era un inglés, y decía él que muchos piensan que de la política y de la religión no se debe de discutir, ni se tiene que debatir. Pero decía él, nada más equivocado que eso. ¿Por qué? Porque por eso es que nos gobierna cualquiera, sin escrúpulos, y viene a robar. Y por eso es que también se levantan falsos maestros a hablar puras tonteras. Palabras de Charles Spurgeon. Entonces, es muy importante que nosotros estemos hablando sobre la verdad. No nos metemos a política porque aquí no voy a hablar nada de eso, pero sí, este programa es para poder hablar sobre la verdad. Y Cristo es la verdad. Su palabra es verdad. Así que bendecimos la vida de nuestro hermano Elmer James, bienvenido hermano Elmer. Hermano Neri, que se conecta desde Nueva Libertad, bienvenido. Hermana Sandrita, que se conecta desde Morales, juntamente con su esposo Ben y toda la familia allá. Quiero desearle feliz cumpleaños a nuestra hermana Gladys, que ella está cumpliendo años, ahora está cumpliendo como 25 años, creo yo, de haber nacido de nuevo, ¿verdad? Y pues queremos felicitarla desde aquí. Y yo espero que haya tenido el mejor de los días. Si alguien más está por ahí también cumpliendo años, avísenme para poderlos saludar de aquí. Bendecimos también la vida de nuestra hermanita Gladys Ramírez, que se conecta, si no estoy mal, desde California, creo yo, ¿verdad? Hágame usted, hermana Gladys, o díganos desde dónde es que se conecta usted, porque hace unos días la vi por aquí por Guatemala, pero yo creo que ya anda por los Estados Unidos. Pero queremos bendecirlos a todos ustedes, y como te decía, si todavía no te he saludado a ti, ponme un mensaje, un saludo, o si tienes alguna petición, la puedes escribir ahí para que podamos orar por ti al finalizar la enseñanza. Entonces el tema de hoy se llama Buena Tierra, y esto está en forma de preguntas. Saludamos ya para comenzar a nuestra pastora Janet Paredes, que se conecta también desde el País Vasco, desde Barcelona. Así que bienvenida a este programa. Y les quiero comentar que allá por Europa ahorita es de madrugada, así que gloria a Dios, porque se están conectando de todos lados. Entonces, este tema, Buena Tierra, es una pregunta y tiene que ver con la parábola del sembrador, pero escucha bien. Tú te vas a dar cuenta que este es un tema 100% doctrinal. Eso fue lo que quiso enseñar el Señor Jesucristo. Obviamente que nosotros hemos dado diferentes tópicos o hemos hablado, predicar sobre esto, sobre muchas cosas, pero hoy vamos a estar exactamente el Señor Jesucristo quiso dar o quiso enseñar con respecto a esto. Y creo que todos vamos a ser edificados, vamos a recibir lo que el Señor quiere. Muy bien, amados, entonces una de las cosas que nosotros tenemos que comprender es que el Señor Jesucristo siempre enseñaba a través de ilustraciones, de parábolas, de ejemplos,
y era muy importante porque él era un excelente maestro. Y se podría decir que a pesar de que él era muy bueno para enseñar, muchos, fíjate bien, muchos no comprendían, muchos no entendían, o otros simplemente no querían recibir lo que enseñaba él. ¿Por qué? Porque venía a quitar los paradigmas, venía a quitar muchos conceptos, muchos argumentos que ya estaban establecidos. Y entonces, como algunos ya estaban tan acostumbrados a cierta religiosidad, simplemente no le caía bien. Y se podría decir de que el Señor Jesucristo era más o menos como el rebelde, era como aquel que no se sometía a lo que ya estaba establecido, era alguien que estaba caminando contra corriente. Y precisamente su doctrina, su enseñanza, su evangelio, porque él dijo: yo soy el camino, yo soy el Cristo, yo soy la puerta, yo soy la vida, yo soy la resurrección, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Mesías. Cuando él decía esto, créame que los dientes le tronaban a todos aquellos religiosos y no podían soportar esto. Entonces, una vez el Señor Jesucristo quería seguir profundizando en su doctrina, y entonces Él nos trae una parábola bien preciosa que se llama la parábola del sembrador. Yo creo que tú ya la has oído otras veces, pero hoy tú la vas a ver desde el punto de vista doctrinal, porque esto es lo que estaba enseñando el Señor Jesucristo. Él era alguien que se andaba sin rodeos, que hablaba directamente, hablaba la verdad, y precisamente por eso es que no caía muy bien. Entonces, podemos identificar, por ejemplo, en la Biblia, que nosotros podemos identificarnos como una semilla. También nos podemos identificar como sembradores. También nos podemos identificar como tierra. Entonces, en la parábola esta, el Señor Jesucristo quiere que tú te identifiques como la tierra. Entonces, el tema se llama buena tierra. ¿Eso qué quiere decir? Es una pregunta. Es una pregunta que nos tenemos que hacer para nosotros. Esto no es, fíjate bien, para que tú te preguntes si tu esposo o tu esposa o tu hijo o tu hermanito será buena tierra. No, este mensaje no es para él, este mensaje es para ti. Entonces, como es para ti, la pregunta te la debes de hacer tú, ¿verdad? Y la evaluación es para nuestra propia vida, es para que nosotros seamos confrontados. Recuérdate que el Señor Jesucristo era especialista en confrontar. Él venía y decía las cosas claras. Y aquí es en donde a través de esto nosotros podemos crecer, cuando nosotros somos confrontados ¿con qué? Con la verdad. Entonces, la pregunta es: ¿eres tú buena tierra? La respuesta de todos: sí, pastor, yo soy buena tierra. Yo me considero buena tierra. Y aquí es en donde nosotros debemos de entender que Él puso parámetros para que nosotros podamos vernos a nosotros como buena tierra. ¿Qué es lo que se necesita para que nosotros seamos buena? ¿Por qué Dios dice que deberíamos de ser buena tierra? Y aquí es en donde yo quiero que tú vayas a la Biblia y tú la abras en Lucas capítulo 8 del verso 1 al 9. Aquí vamos a encontrar esta parábola bien preciosa. Quiero decirte que la parábola esta está en los 3 evangelios sinópticos, pero hoy vamos a ver en Lucas capítulo 8 verso 1 al 9. Dice: aconteció después que Jesús iba por todas las aldeas, predicando y anunciando ¿qué? El evangelio del reino de Dios, no la ley, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes. Y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Juntándose una gran multitud,
Y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y aquí es en donde tú te puedes dar cuenta que aún aquellos que estaban todos los días con él, oyendo el mensaje de él, muchas veces no entendían claramente qué era lo que él quería decir, qué es lo que él estaba diciendo. Y hoy en día es exactamente lo mismo. Hay quienes que oyen la palabra de Dios y no logran entender exactamente qué es lo que Dios nos está diciendo. Pero hoy vamos a darnos cuenta de muchas cosas, qué es lo que el Señor Jesucristo estaba hablando aquí. Y tú te vas a dar cuenta que Él estaba hablando de temas doctrinales. Entonces, una de las cosas que tú tienes que conocer es que en aquel tiempo, hace 2000 años, la forma en que se sembraba un campo, en la forma en que Él dice cómo se tiene que sembrar, fíjate bien, o cómo se sembraba en el tiempo aquel, era que el sembrador agarraba un montón de grano en su mano y lo lanzaba por aspersión. Lo lanzaba y entonces la semilla, cuando salía, se regaba por todos lados. Caminaba unos 3, 4, 5 pasos, metía su mano otra vez sobre su bolsa, agarraba un puñado y lo volvía a tirar. Así es como se estaba sembrando el campo este. Y una vez que yo me recuerdo que estaba predicando sobre esto, yo les estaba comentando de que, por ejemplo, así como hay un predio baldío aquí a la par de nuestro templo, fíjate bien, muchas veces para no caminar por toda la calle y llegar hasta la esquina y cruzar, se podría decir de que esa era la distancia más larga. Entonces muchas personas, incluido yo, lo que hemos realizado es que caminamos a través de él, fíjate bien. Y entonces cuando habla aquí de que una parte cayó junto al camino, no es que se está refiriendo a una calle, a una carretera, sino que son lugarcitos en donde los animales pasan o donde las personas pasan para acortar distancias, y se van cruzando potreros, se van cruzando sembradíos o se van cruzando terrenos así como este para no ir a dar la gran vuelta. Entonces el camino que dice aquí, yo quiero que tú pienses que no creas que es un lugar donde iban carretas de bueyes o donde podía cruzar un carro. No, era un caminito donde uno podía caminar o caminaban, fíjate bien. Entonces, dice que una parte cayó junto, ¿a dónde? Al camino. Ahora, cuando el Señor Jesucristo habla de que esta semilla debe de dar fruto, se está refiriendo a su palabra. Se está refiriendo, fíjate bien, cuando estoy diciendo a su palabra, no es que me estoy refiriendo a toda la Biblia, me estoy refiriendo al Evangelio de las Buenas Nuevas. ¿Por qué? Porque Él trae su propia enseñanza y su propia doctrina. Entonces, si tú quieres darte cuenta de esto, tú vas a encontrar esta misma parábola en Marcos capítulo 4, es la mismísima. Por eso te decía yo que la parábola esta está en Mateo, está en Marcos y está en Lucas, la misma. Pero si tú vas a Marcos capítulo 4 verso 2, cuando se refiere a la parábola del sembrador, dice él esto: y les enseñaba por parábolas muchas cosas
y les decía en su doctrina. Fíjate bien, lo que está diciendo aquí es que el Señor Jesucristo no vino, fíjate bien, que las personas oyeran más de la ley de Moisés. No vino a que las personas conocieran más sobre los preceptos, sobre las ordenanzas, sobre los reglamentos, sobre lo que ya estaba constituido como una religión, ¿ya? Sino que Él vino a enseñar algo diferente. Por eso dice que Él vino a enseñar su doctrina. Su doctrina, que es el evangelio de las buenas nuevas, el evangelio de la gracia. Entonces, podemos decir que aquí tenemos 4 tipos de tierra, y uno es junto al camino. Y aquí es donde te estaba comentando que es un lugarcito en donde las personas caminan o los animales andan, y al andar van haciendo camino. Y entonces parte de la semilla que el sembrador riega cayó en ese lugar donde las personas caminaban, y por eso es que la palabra de Dios dice que fue hollada. ¿Qué significa hollada? Significa que algunas semillas, como cayeron ahí, y era un lugar de transición en donde las personas caminaban o los animales caminaban, entonces muchas fueron pisoteadas, fueron machucadas, y obviamente no dieron fruto. Pero ¿qué significa eso? Bueno, te quiero decir algo, que cuando dice junto al camino, la semilla esa, tú tienes que darte cuenta que el camino es Cristo, y no es igual estar junto a Cristo que estar en Cristo. Esto ya lo vimos hace unos días, así que no voy a profundizar ahí. Pero es bien importante que todos nos aseguremos de estar en Cristo, no junto a Cristo. No es igual estar en Cristo que conocer de Cristo. Y entonces aquí esta semilla cayó junto a. Y es importante que nosotros nos demos cuenta que cuando la Biblia dice que para el que está en Cristo ninguna condenación hay, mucha diferencia entre ser y no ser. Y entonces cuando se dice que fue, se está refiriendo de que ahí intervino el hombre. Recuérdate tú que la semilla, ¿quién es? Es la doctrina de Cristo. La semilla, ¿cuál es? El evangelio de la gracia, el evangelio de las buenas nuevas. Entonces, cuando dice que esta semilla de la gracia, esta doctrina de Cristo fue hollada por las personas, lo que está diciendo el Señor Jesucristo ahí es que ciertamente muchos van a oír las buenas nuevas de Cristo, pero también van a ponerle atención a doctrinas de hombres, a costumbres, a tradiciones, que era lo que estaba funcionando ahí. De hecho, muchos, fíjate bien, oyeron el mensaje de Él, fueron sanados, curados. Te acabo de leer que lo seguía una gran multitud. Pero cuando la iglesia de Cristo comenzó, en Hechos 2, solo habían 120. ¿Dónde están aquellos miles? Bueno, déjame decirte que muchos, fíjate bien, fueron como esa semilla que cayó junto al camino. Eso quiere decir que no fue una buena tierra. ¿Por qué? Porque oyeron la predicación, oyeron el evangelio de Cristo, pero empezaron a oír también doctrina de hombres, costumbres, y hay muchos, fíjate bien, que pareciera ser que están dentro de una religión, pareciera ser que están dentro de una iglesia, se están congregando y están teniendo una práctica religiosa, pero ¿qué es lo que? La semilla, la doctrina de Cristo, el evangelio de la gracia, como fue hollada por los hombres, entonces no puede dar. Que vinieron las aves y se la comieron. ¿Qué significa o qué símbolo representan aquí las aves o los pájaros? Bueno, los pájaros es figura de espíritus inmundos, y eso tiene que ver con las obras del diablo. Y como estamos hablando de doctrina, estamos hablando de la semilla de la enseñanza de Cristo, lo que Cristo estaba diciendo ahí era de que iban a venir falsos maestros, que iban a venir con un espíritu de error a enseñarnos cosas que no son. Y precisamente por eso es de que
la iglesia de Cristo en cuanto a su doctrina existe mucha contaminación. Pero aquí es donde el Señor Jesucristo nos está diciendo que no debemos de permitir que venga esto a nuestra vida, porque eso nos va a convertir en una tierra inservible, nos va a convertir en una tierra que no da fruto. Nosotros no vamos a poder dar fruto, fíjate bien, si nosotros estamos oyendo doctrina que tiene que ver con costumbres, con tradiciones, que tiene que ver con doctrinas falsas, con humanismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, cuando habla de obra de hombre, también se está refiriendo a las obras, fíjate bien, que muchas personas hacen porque quieren agradar a Dios a través de las obras. Pero está bien claro que el Señor Jesucristo vino a decir que ahora, a partir de él, la doctrina de él nos iba a mostrar que la justificación ya no iba a ser a través de las obras. Ahora la justificación delante de Dios iba a ser a través de la fe. ¿En quién? En Él. A través de la gracia. ¿Por qué? Porque nadie debía de hacer absolutamente, solamente creer en Él, y entonces a través de Cristo iba a ser justificado delante de Dios. Y entonces, cuando se pervierte esto, cuando se confunde esto y queremos justificarnos delante de Dios a través de las obras, es cuando nosotros como tierra no podemos dar fruto. Y aquí es en donde vuelvo a la pregunta del tema este: ¿eres buena tierra? Bueno, sí. Nosotros estamos tratando de justificarnos delante de Dios a través de las obras, no somos buena tierra, no somos agradables a Dios, no podemos dar frutos. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo las cosas como el Señor Jesucristo nos mandó. Luego Él dice que había otro segundo tipo de tierra. Había otra tierra que estaba con piedras. Fíjate bien, ¿eso qué quiere decir? Bueno, que este terreno tenía muchas piedras. Y aquí es en donde Él dice que la semilla cayó, fíjate bien, dentro de estas piedras. Y fue una semilla de corta duración, fíjate bien. ¿Por qué? Porque salió el sol y como no tenía buena raíz, fíjate bien, y no tenía humedad, entonces tampoco dio fruto. Pero ¿qué quiere decir todo esto? Bueno, fíjate que hay muchos terrenos que les abundan piedras. ¿Sabes para qué la gente utiliza las piedras? Sí, para tirarlas. Y hay muchos, fíjate bien, que como estas piedras impiden que la verdadera doctrina entre a su corazón, en lugar de que dé buenos frutos, esta misma situación hace a que se vuelvan personas que juzgan, que condenan, y que ponen su mirada en las otras personas, no tienen su mirada puesta en Cristo. Y entonces esas mismas piedras vienen y les impide, fíjate bien, dar frutos ¿en qué? En la doctrina de Cristo. Y puede ser de que estén dentro de la iglesia, pero luego que abandonan, dicen que son de... Y hay muchas veces que nosotros nos damos cuenta que hay quienes que vienen a la iglesia, ya sea por alguna necesidad, alguna emergencia, alguna situación complicada, y fíjate que Dios los lava, los limpia, pero ya estando dentro de la iglesia empiezan a poner su mirada ¿en dónde? En las personas, y entonces esa misma situación viene a estorbarlos, y entonces ellos dicen no, que aquí no me quieren, o aquí no es como yo pensé que era, y entonces solamente están por un periodo corto de tiempo y luego ya no los vemos dentro de la iglesia. O también dice
que como salió el sol también es figura de aflicción. Ciertamente todos debemos de ser probados. Ciertamente el Señor Jesucristo no engañó a nadie cuando dijo que como hijos de Dios íbamos a tener aflicción como cualquier otro. O sea, aquí en este mundo tienen aflicción los que son cristianos y los que no. La única diferencia es que ahora como cristiano, tú ahora tienes una fe y puedes empezar a confiar y a creer en las promesas de Dios. Y aquí es en donde es una nueva enseñanza, es una nueva doctrina. Fíjate bien, ¿por qué? Porque el Señor Jesucristo estableció nuevos principios y como es a través de la fe, dice la palabra de Dios que si nosotros nos atrevemos a creer, no seremos avergonzados. Pero hay quienes que bajo fuego o bajo aflicción como que flaquean. Dejan de poner su mirada en Cristo y empiezan a poner su mirada en la aflicción o en las circunstancias. Y me recuerdo bien que cuando hemos estado platicando sobre esto, lo primero que se me viene a mi mente es cuando Pedro estaba caminando sobre el mar. Cuando él estaba caminando sobre el mar y tenía su mirada puesta en Cristo, él iba caminando bien. Pero dice que de repente él quitó su mirada en Cristo y empezó a ver los truenos, empezó a ver las olas, empezó a ver la tempestad. Fíjate bien, y dice que empezó ¿a qué? A hundirse. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ponemos nuestra mirada en las circunstancias, quitamos nuestra mirada de Dios y entonces nuestra fe flaquea. Y aquí es en donde muchos flaquean espiritualmente, no pueden dar frutos y entonces resultan yéndose la iglesia. Y como se dice en buen barrio porteño, se les dice llamarada de tusa, ¿verdad? Porque al principio se mira con mucho fuego, con mucho ánimo y que ya no haya que hacer, ¿dónde sirvo aquí? Pero cuando viene la situación difícil, entonces pues simplemente renuncian y no pueden dar fe. Pero dice también que esta semilla, fíjate bien, creció, pero que no tenía una raíz profunda, sino que era algo que superficial. Y esto también tiene que ver con identidad. Hay muchos cristianos que no logran comprender y no logran asimilar con su espíritu las verdades que el Señor Jesucristo enseñó, de que ahora con esta nueva doctrina, fíjate bien, nosotros íbamos a nacer de nuevo y nos íbamos a convertir en hijos de Dios. Mira, esto es algo tan maravilloso y tan diferente a la religiosidad que se estaba practicando en el tiempo eso. El Señor Jesucristo dijo, aquí las cosas van a cambiar de aquí en adelante. Ahora ustedes ya no van a hablar de Dios, sino que van a decir de nuestro papá. Ahora ustedes van a comenzar a ser hijos. Y entonces muchos no logran comprender lo maravilloso que el Señor Jesucristo vino a dar. Y entonces por falta de ¿qué? De identidad, por falta de discipulado. Mira, hay muchos cristianos que no les gusta discipularse. Gloria a Dios, porque ustedes están noche a noche, todos los días, discipulándose, creciendo en el conocimiento de Dios y creciendo en su gracia. Y esto es lo que hace que tu raíz sea profunda. Fíjate bien, porque hay mucho cristiano que no tiene una identidad clara, no tiene una raíz profunda, no leen, no escudriñan la palabra de Dios. Y entonces, como los que les comenté, oyen cualquier cosa por ahí y ya creen, fíjate bien. ¿Y qué es lo que está sucediendo ahí? Pues como no tienen identidad, se desilusionan y luego se van. Pero también dice que estos que cayó donde había mucha piedra, dice que no había humedad. Un lugar seco. Ahora, ¿qué quiere decir de que hay falta de humedad? No hay agua. El Espíritu Santo es figura del agua. Y fíjate bien que muchos cristianos también vienen a la iglesia, se congregan y todo, pero no han tenido ese
encuentro personal con Cristo, no tienen esa relación con Él, no se han metido al río de su espíritu, no han sido llenos de su presencia, no tienen ese deseo de buscar de Él, de sumergirse en Él, de tener una relación con Él. Y dice ahí que por falta de agua, por falta de humedad, no tienen una relación genuina con Él, simplemente no pueden dar frutos. Y es que nadie que diga que es cristiano y que no ora, no tiene esa comunión con el Espíritu Santo, que no le agrada estar en la presencia de Él, que no se siente llamado a estar en la llenura de Él, en la gloria de Él, bueno, es como que solamente estuviera practicando una religiosidad, porque si alguien ha nacido de nuevo, fíjate bien, si el Espíritu Santo está en ti, que es figura de agua, el mismo Espíritu Santo te va a mover, te va a llevar, te va a incomodar para que tú busques la presencia de Dios. Tú no puedes decir que eres cristiano si no te gusta orar, no te gusta leer la Biblia, no te gusta estar en la presencia de Dios, no te gusta ser ministrado por el Espíritu Santo. Y aquellos que no tienen ese tipo de vida es porque su raíz no está profunda y simplemente ya no los vemos. Entonces, tampoco este tipo de tierra puede dar fruto. Luego tenemos el otro terreno en donde salieron los espinos. Fíjate bien, aquí dice que al principio no habían espinos, pero que cuando cayó ahí pareciera ser que tenían todas las posibilidades, porque era una buena tierra. Pero dice, fíjate bien, yo te lo leí, que los espinos empezaron ¿a qué? A crecer juntamente, fíjate bien. O sea, como que comenzó a crecer su fe, como que comenzaron a crecer sus raíces, pero también los espinos empezaron a crecer juntamente. Y dice que los espinos tuvieron más capacidad, tuvieron más poder, crecieron más, se impusieron, oye bien, se impusieron y los espinos ahogaron. Y aquí esto es bien importante, porque el Señor Jesucristo está comentando esto. Y aquí es donde nosotros vemos que nosotros no podemos servir a dos señores. ¿Por qué? Porque o amaremos a uno y aborreceremos a otro. Nuestro corazón no puede estar dividido entre dos cosas. O estamos en la iglesia o estamos en el mundo. Y aquí tú te vas a dar cuenta por qué el Señor estaba hablando de una situación doctrinal. Fíjate bien. Porque hay cristianos que están en la iglesia, fíjate bien, pero son los que nunca se han definido bien. Están, como decimos por ahí, entre Jerez y la frontera. Es cuando el Señor Jesucristo dijo, ni son fríos, ni son calientes, están tibios, están como la mojarra. Y aquí es en donde dice que tampoco ese tipo de tierra va a dar frutos. Y cuando habla de que, porque él da la explicación, que esto tiene que ver con dos cosas, tiene que ver con afanes. Bueno, hay quienes que ya están viniendo a la iglesia, pero fíjate bien, empiezan a desconfiar de las promesas de Dios, que Dios les va a proveer, que Dios va a abrir los cielos, que Dios los va a proteger, y empiezan a tener temores, empiezan a tener miedos y empiezan a meterse más, fíjate bien, a querer resolver sus problemas, sus cosas, por sus propias fuerzas, por sus propios medios, y empiezan a afanarse con las cosas de esta vida, y dejan de reposar en Dios, dejan de descansar en Dios, dejan de ¿qué? De confiar en Dios. ¿Para qué? Para empezar a ocuparse ellos mismos de sus propias cosas. Y aquí es donde los
afanes de esta vida hacen a que muchas personas empiecen a ocuparse más de las cosas de esta vida y dejen las cosas de Dios en un segundo plano. Pero ¿qué es lo que dice el Señor Jesucristo? Dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Y aquí es donde a muchos les ha faltado la fe, y entonces han permitido que la aflicción venga y sea más poderosa que su fe, y entonces no pueden dar fruto. Pero también habla sobre los placeres de la vida. Bueno, aquí también el Señor Jesucristo nos está diciendo que muchos han oído su palabra, pero les interesa más, fíjate bien, lo que podrían conseguir de este mundo. Su corazón todavía está en esta tierra, su mente y su mirada está todavía en esta tierra, y saben bien cuál es la voluntad de Dios, pero como ha crecido más el espino, entonces no pueden dar fruto. ¿Por qué? Porque aquí es en donde, en lugar de buscar esa santificación, en lugar de buscar agradar a Dios, empiezan a buscar agradarse a sí mismos, sus placeres, sus intereses, lo que me gusta a mí, lo que yo quiero, pasiones y todo, y entonces empiezan a vivir una vida no de acuerdo a la doctrina de Cristo, no de acuerdo al evangelio de la gracia, sino que utilizan la gracia como libertinaje y dicen que son cristianos, pero ¿qué? Hacen lo que quieren, viven como quieren, y se podría decir de que no hay un balance aquí entre la doctrina que el Señor Jesucristo nos mandó ahora como nuevas criaturas, en donde la imagen de Cristo iba a ser formada ahora, en donde nosotros teníamos que ir creciendo conforme a la imagen del varón perfecto. Obviamente somos un producto en proceso, pero estos, fíjate bien, pusieron su mirada en los placeres de esta vida, y a eso se le llama libertinaje. Y por último, el Señor Jesucristo dice, y con esto voy a ir concluyendo, que otra parte, oye bien esto, la mayor parte, ¿sí? La mayor parte cayó en buena tierra. Yo quiero que tú te identifiques ahora con esta tierra. ¿Por qué? Porque recuérdate que el nombre del tema es buena tierra con signo de interrogación. Y aquí es donde Dios te está preguntando a ti, ¿tú eres buena tierra? Y aquí es donde yo me tengo que preguntar, ¿soy yo buena tierra? ¿Por qué Dios le llama a esta buena tierra? Y aquí es donde Él quiere que nosotros no perdamos de vista que es de acuerdo a su palabra, es de acuerdo a su doctrina, es de acuerdo a los que Él trajo. Entonces, cuando Él dice que hay una buena tierra, se está refiriendo de que también hay malas tierras, ¿sí? Y ya te hablé sobre tres. El lugar donde estaba junto al camino, donde habían piedras y donde habían espinos. ¿Había tierra ahí? Sí, pero no era buena tierra. Nosotros no nos podemos identificar con estos tres tipos. Nosotros tenemos que entender que sí hay una buena tierra, y Dios quiere que nosotros seamos una buena tierra. Escucha bien, el hecho de que alguien esté dentro de una iglesia, el hecho de que alguien esté practicando una religión, el hecho de que alguien esté dentro de una iglesia quizás con costumbres, con tradiciones, con reglamentos y con mandamientos de hombres, no significa que sea buena tierra. No vayas a creer tú que los que son mala tierra están en el mundo. No, lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo aquí es que en la misma iglesia, que son las mismas personas que están tratando de buscar a Dios, pero no es de la manera, oye bien, conforme a su doctrina, conforme a sus principios, sino que lo están haciendo de otras formas. Entonces Dios no los puede considerar como buena tierra. Una buena tierra es la que el Señor Jesucristo considera que está basada en cuanto a qué, a su evangelio, a su doctrina, a sus principios. Entonces, hay buena tierra
y también hay mala tierra dentro de la iglesia. Entonces, ¿quiénes son la buena tierra? Dice, los que retienen la doctrina. Fíjate bien, ¿quiénes son los que retienen la doctrina? Bueno, para comenzar, ¿cuál doctrina? La doctrina del Señor Jesucristo, el evangelio de las buenas nuevas, el evangelio de la gracia. Entonces, hay quienes que se convierten a Cristo, entienden claramente, fíjate bien, cuál es la doctrina de Cristo, la retienen, fíjate bien, y perseveran en ella. Eso quiere decir que no son fluctuantes, que no están hoy con una cosa y después al siguiente día con otra cosa, no, están caminando de acuerdo a la palabra de Dios. Y es en donde nosotros debemos de ser, ¿qué? Buena tierra. ¿En base a qué? A la doctrina que Él nos dio. Ahora, Él dice que esta buena tierra da fruto. Si tú te diste cuenta, aquellos tres tipos de tierra nunca dieron fruto. Crecieron, fíjate bien, y pudieron estar como la higuera, que estaba frondosa, estaba verde, fíjate bien, pero cuando el Señor Jesucristo llegó a buscar fruto ahí, no encontró fruto. Y por eso es que yo te estoy diciendo que hasta los podemos encontrar dentro de la iglesia, pero si no dan fruto, si no tienen fruto, no pueden ser considerados como buena tierra. Entonces, una de las cosas que Dios pone como medida para ver si tú eres buena tierra es si tú estás dando fruto. Ay, pastor, pero fíjese que yo la verdad que no estoy dando así fruto, así como... Pero estás dando fruto. ¿Por qué? Porque Él dijo que no era tan severo, fíjate bien, con la situación esta, pero tampoco quiero que tú te vayas a conformar o que te vayas a confundir con esta situación, porque Él dijo que la buena tierra da fruto al 30%, mira, ni siquiera es la mitad, casi es un cuarto, pero es una tierra que da fruto. Hay otra tierra que da al 60% fruto, eso quiere decir que va a ir dando más fruto, y hay otra tierra que da al 100%. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que hay quienes que llevan diferentes procesos, diferentes etapas, diferente crecimiento. Hay quienes que dan frutos en algunas áreas y otros en otras áreas, pero lo importante es estar dando frutos, ¿ya? Si no estamos dando frutos, el Señor no nos considera buena tierra. Ahora, ¿qué frutos son los que nosotros tenemos que dar? ¿O qué frutos son los que el Señor Jesucristo anda buscando en ti? Porque aquí está la pregunta del millón. ¿Cómo sé yo que estoy dando frutos? ¿O cómo sé yo si yo estoy dando al 30%? ¿Cómo sé yo si estoy dando al 60% o al 100%? Bueno, o la otra pregunta es, ¿qué tipo de frutos? Te voy a mencionar unos 2 o 3. La Biblia habla que hay frutos del Espíritu. Paz. ¿Tú eres alguien que tiene paz? ¿O tú no tienes paz? Bondad. Que nosotros vamos a ser personas de buen corazón. Benignidad. Que nosotros somos personas que bendecimos. Templanza. Dominio propio. Fe, mansedumbre, gozo, amor. Fíjate bien, son 9. Y aquí es donde tú te puedes dar cuenta si tú estás manifestando estos frutos. Quizás no todos, porque quisiéramos que fueran todos. Pero como estamos en ese proceso de crecimiento, pero debemos de estar dando frutos. Porque hay cristianos que en lugar de andar contentos con ese gozo, andan enojados, andan bravos, con resentimientos, con rencores, con amargura.
Hay quienes que odian a su hermano, no le hablan a su papá, no podemos decir que la luz ha llegado ahí. Hay otros cristianos, mira, que si tú les buscas entre las bolsas del pantalón, de la camiseta, tienen piedras por todos lados. Mira, ahí andan tirando piedras por todos lados, cuando todos ya sabemos que tenemos techo de cristal. Y se puede decir de que Dios anda buscando los frutos del Espíritu en ti. ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo está en ti, entonces tú vas a dar frutos. Otro fruto es: ¿cuántas personas se han convertido a Cristo a través de tu predicación, de tu doctrina, que debe de ser la misma de Cristo? Tiene que ser la misma de Él. ¿A cuántos tú has bendecido con la bendita palabra de Dios? ¿Cuántos han nacido de nuevo? ¿A cuántos tú les has anunciado las virtudes de aquel que te llamó? Aquí es en donde tú tienes que darte cuenta que el Señor está esperando a que tú des frutos. Y nadie puede venir y decir: mire, esto es para los pastores o para los líderes, o esto es para los que ya conocen mucho la palabra. No, este es un mandato. Oye bien, este está dentro de los mandamientos de Cristo. Fíjate bien, dentro de la doctrina de Cristo, que ahora Él nos ha enviado a hacer discípulos a todas las naciones, comenzando en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de tierra. ¿Para quién es esto? Para todos. Va naciendo uno y ya trae con él ese mandamiento. ¿De qué? De ser un testigo de Cristo. Y cuando hablamos de testigo de Cristo, es que vamos a hablar de Él conforme a la enseñanza de Él, a la doctrina de Él. Pero hay muchos cristianos que no son testigos de Cristo, sino que parecieran ser que son testigos de Jehová o testigos de Moisés, o en el peor de los casos son testigos de los dos. ¿Por qué? Porque hay quienes que hablan de Cristo y hablan también de Moisés. Pero Él dijo que debíamos de enseñarles todas las cosas que Él nos estaba enseñando. Mateo 28:19 dice: id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado. Entonces, nosotros tenemos que comprender que ese llamado es universal para todos, pero Él está esperando esos frutos. Fíjate bien, muchos más. Pero aquí es donde nosotros tenemos que entender que otro fruto que Él nos pide es que su imagen sea reflejada en ti y en mí. Eso quiere decir de que Cristo tiene que crecer, tiene que ser formado. Que cuando las personas te vean a ti, vean a un cristiano. Y es que por eso nos llamamos cristianos, o por eso nos llaman cristianos. ¿Por qué? Porque somos seguidores de Cristo, de su enseñanza, de sus principios, de su reino, de su evangelio. Y entonces ese es otro fruto, fíjate bien, que tiene que ser encontrado en tu vida. Y para eso nadie tiene ninguna excusa. ¿Por qué? Porque Él vino, fíjate bien, y a través de este nuevo pacto Él puso su mente en ti. Sacó el corazón de piedra y puso su corazón en ti. Fíjate bien. Y ahora el espíritu muerto lo quitó y puso su espíritu ahora en ti. Por eso es que tú eres un solo espíritu con Él. Y entonces ahora tienes el espíritu de Cristo, tienes el corazón de Cristo y tienes la mente de Cristo para parecerte a Él, para que la imagen se refleje en ti. Entonces ese fruto Él lo está buscando también. Entonces, ¿somos buena tierra? Sí estamos dando fruto. Nosotros somos buena tierra. ¿Qué tipo de fruto? Mencioné solo 3, hay muchas más. Pero, por lo menos, los frutos del Espíritu. Que estemos
evangelizando y que la imagen de Cristo esté siendo formada en nosotros. Mira, solamente con esos tres, yo te puedo garantizar que el Señor te dice, tú eres buena tierra y estás dando fruto quizás al 30, al 60 o al 100. Pero lo importante aquí es que nosotros seamos buena tierra. Y por último, dice que la semilla, dice que estaba en perseverancia. ¿Eso qué quiere decir? Que estaba dando fruto siempre. Oye bien, que estaba dando fruto siempre. No quiere decir que nosotros vamos a ser cristianos 3 meses, 6 meses, vamos a estar en una congregación 1 año y de ahí 5 años afuera. De ahí regresamos otra vez y vamos a estar dando fruto 3, 4, 5 años, de ahí nos vamos otra vez. No. Dice que la buena tierra persevera dando frutos. Y aquí es en donde quiero ir más allá. No se trata solamente de estar dando fruto, sino que de estar dando fruto siempre. La buena tierra da fruto siempre. Y aquí es donde tú debes de identificarte si eres buena tierra. Porque nosotros no podemos ser fluctuantes de que hoy sí, 2 días no. O 1 mes sí, 2 meses no. La buena tierra da fruto siempre. Somos perseverantes. Por eso Él dice que debemos de perseverar hasta el final. Y con esto quiero concluir. Hoy nosotros debemos de evaluarnos a nosotros mismos. No es para alguien más o para que tú pienses, esta palabra le hubiera caído bien a aquel, o esto es para aquel otro. No, esta es para mí. Y Dios te ha hablado hoy, y Dios quiere que tú seas confrontado ahora con la doctrina de Él, con la verdad de Él, con los principios de Él, que no tiene nada que ver con la religiosidad que se estaba viviendo aquel tiempo. Y esta parábola es una parábola doctrinal. Y por eso es tan importante que nosotros entendamos qué es lo que el Señor Jesucristo quería enseñar cuando nos dio esta bendita parábola. Entonces, no podemos más tiempo, fíjate bien, creyendo que quizás somos buena tierra y quizás no estamos dando fruto. O quizás creemos que somos buena tierra porque estamos dando fruto, pero no se trata de solamente dar fruto, sino que se trata de estar dando fruto siempre para ser considerado como buena tierra. Y hoy quiero orar por aquellos que quizás todavía no han nacido de nuevo y quizás no tienen una relación con el Señor Jesucristo, para que puedan recibirlo hoy como su Señor y Salvador. Pero también quiero orar por aquellos que quizás han pensado que son buena tierra, pero que cuando se dan cuenta de qué es lo que el Señor Jesucristo pide, y quizás quieran renovar su pacto, o quizás o dieron fruto en un tiempo, pero ahorita ya no, y hoy quieren renovar sus votos, hoy quieren reconciliarse con Dios, también pueden repetir conmigo esta oración. Así que yo te voy a invitar para que tú repitas conmigo esta oración si quieres recibir esta noche a Cristo y ser buena tierra. Vamos a orar. Amante Padre, en esta hora vengo ante tu presencia a recibir a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Yo te pido, maravilloso Señor, que perdones todos mis pecados. Te ruego que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida, que tu Espíritu Santo venga hoy a mi vida y que me ayude, maravilloso Señor, a vivir esta vida de acuerdo a dar fruto y a dar fruto siempre. Gracias, bendito Señor, te alabamos y te bendecimos. Amén. Muy bien, y también quiero orar por tus necesidades, por tu situación, por tu hogar, por tu matrimonio, por tu salud. Y como siempre, pues yo te he pedido que si tú tienes ahí a tu esposa, a tu esposo, tus hijos, a cualquiera que esté ahí cerca de ti, pues tú lo tomes, tú lo llames. Vamos a orar y vamos a bendecir el santo nombre de Dios. Oremos. Amante Padre, en esta hora, Señor, venimos ante tu presencia, ante tu altar, como tus hijos, bendito Señor. Hoy venimos con confianza ante ti. Hoy venimos declarando, maravilloso Señor, que los cielos están abiertos en la vida de cada uno en el nombre de Jesús. Bendecimos ahora la vida de cada hogar, cada matrimonio. Bendecimos sus hijos, la salud de sus hijos, su salud
Declaramos en el nombre de Jesús que tú te glorificas, maravilloso Señor, que tú extiendes tu mano de poder hasta ahí donde están, y declaramos que toda enfermedad se va de sus cuerpos en el nombre de Jesús. Yo declaro cielos abiertos sobre sus finanzas, maravilloso Señor, que las ventanas de los cielos aún se abran y que haya bendición hasta que sobreabunde, que la semilla no falte en su mano, que puedan sembrar y que puedan recoger hasta el 100 por uno, maravilloso Rey, que nos des la capacidad y el poder, maravilloso Señor, de dar fruto al 30, al 60, al 100 por uno y dar fruto siempre, Señor. Gracias, maravilloso Señor, porque sabemos que tú sigues perfeccionando la obra que ya comenzaste en nuestra vida. Sabemos que estamos en un proceso y que ese proceso está en tus manos, maravilloso Señor. Declaramos ahora que eres tú el que nos llevas de gloria en gloria y de victoria en victoria, que vas adelante de cada uno peleando sus batallas como poderoso gigante. Señor, declaramos que nuestra esperanza está puesta en ti, nuestra confianza está puesta en ti. Declaramos ahora, maravilloso Señor, que ahora podemos entrar en tu reposo. Hoy podemos descansar en ti, Señor, y creer que tú eres fiel y que cumplirás todo lo que has prometido, maravilloso Señor, y declaramos que nuestra esperanza está puesta en ti. Gracias, bendito Señor, te alabamos, te bendecimos. A ti te damos toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza y toda la oración. Gracias, bendito Señor Jesús. Amén. Muy bien, amado hermano, quiero recordarte que hay un cuadrito ahí donde dice compartir. Comparte esta prédica para que otras personas puedan oír la bendita palabra de Dios. Y también te quiero recordar que para este domingo tenemos la Santa Cena a las 6 y a las 8 de la noche. Quiero recordarte también que todos los días estoy compartiendo a las 8 de la noche, de lunes a lunes. Así que el día de mañana, Dios mediante, pues nos miramos por este mismo medio a las 8 de la noche. Bendiciones para todos. Les amo en el nombre del Señor Jesús y saludos a toda la familia. Bendiciones para todos.